No saben cómo salir de ahí. ¿Qué problemas se han metido? Listo, señor, vamos a comenzar. A ver, la primera pregunta es, se dijo mucho que la victoria de Keiko Fujimori representa el fin del antifujimorismo en el Perú. No obstante, la diferencia fue solo de casi 50.000 votos en un país fracturado en dos mitades exactas. En ese contexto, ¿puede un gobierno de derecha constituir gobernabilidad real cuando la mitad del país la rechaza activamente y teme una vuelta a los abusos del pasado? Sin duda que no. Hay que tener en cuenta que son 27 millones de electores los que hay en el Perú y de esos 27 millones, solamente 9 han votado por Keiko Fujimori. Y el resto o han votado por Juntos por el Perú o han votado en blanco viciado o no han ido. Entonces, en realidad, quienes están gobernando en el Perú en este momento representan, si es que se puede hablar de representación, una minoría. Ahora, Keiko Fujimori llega al poder apoyada por gremios empresariales y con el discurso de defender el libre mercado y la Constitución del 93. La derecha celebra que vuelve la confianza. Sin embargo, esto no es una contradicción, el hecho de hablar de confianza e institucionalidad, cuando el fujimorismo ha sido protagonista de la degradación del Congreso y la captura de instituciones en los últimos años. En el Perú no se puede hablar de derecha, no existe derecha. Lo que hay son organizaciones como definió hace tiempo la Fiscalía peruana, criminales dedicadas a la política, que proceden de diversos tráficos. En el Perú hay tráfico de drogas, hay tráfico de personas, hay tráfico de tierras, hay tráfico de oro. Y ellos, de alguna forma, directa o indirectamente, tienen representación en el Congreso. Lo que podríamos llamar en el Perú derecha no aparece. El Perú tiene una especie de aristocracia que no es visible a los ojos del público. Las grandes familias peruanas de tradición aristocrática, los Mujica, los Brescia, los Benavides, incluso los Miro Quesada, parte de los Miro Quesada, porque los Miro Quesada son un clan muy numeroso, que tienen cierta formación intelectual y que permanecen al margen de estos juegos. Lo que hay en el Perú en este momento es un conjunto de bandas que se ha apoderado del Estado peruano. Y bueno, mantendrán ese régimen a sangre y fuego, porque están dispuestos a matar, y ya lo hicieron, hasta que el mundo y el pueblo se lo permitan. Ahora, la derecha sostiene que la llegada de Fujimori y el auge de líderes como Milei o Noboa en la región demuestran que la gente en América Latina exige más mercado y menos Estado. Sin embargo, ante la extrema desigualdad y la pobreza que la pandemia profundizó, ¿hasta qué punto el recorte del Estado y la desregulación no van a terminar agravando la misma crisis social que provocó la delincuencia? Mercado tenemos de sobra en el Perú. Y el mercado ha demostrado ser totalmente injusto, porque hay diversos tipos de mercados. Hay el mercado monopolizado de las grandes empresas, que es el que en realidad maneja la economía peruana, pero hay otros mercados de distintos tipos que están creciendo de manera emergente en distintas regiones del Perú. De manera que el Perú en este momento es un país muy complicado, muy difícil de analizar. Y yo también creo que en esas condiciones la llamada gobernabilidad es casi imposible. Porque en realidad en el Perú podemos distinguir lo que es un sistema, que es el sistema del ejército, de la iglesia, del parlamento, etcétera, etcétera, y el conjunto del pueblo. Entonces, el conjunto del pueblo está desprendido de ese sistema. La sociedad peruana se ha desprendido de ese sistema y el sistema camina solo y es monopolizado por estos grupos. Esa es la situación. Correcto. América Latina vive una ola de triunfos de derecha bajo la promesa de reducir impuestos y gasto público, pero en países como Chile o Argentina ya se observa estancamiento o desempleo. ¿Tiene el gobierno de Keiko Fujimori un proyecto sostenible o terminará sufriendo el mismo desgaste prematuro cuando las promesas de prosperidad no se cumplen?
El proyecto que existe en el Perú no es de Keiko Fujimori. El proyecto que existe en el Perú es el proyecto de las empresas mineras. El Perú es un país minero, es un país extractivista, productor de oro, de cobre fundamentalmente. Y uno lo puede ver en internet porque está allí los planes del gobierno, hay en este momento proyectos mineros que van a empezar por miles de millones de dólares en todos los departamentos del Perú, excepto 3 o 4. Eso significa menos agua, significa más contaminación. La minería es una minería de tajo abierto. En el Perú se permite la minería de tajo abierto en las cumbres de las montañas donde están las fuentes de agua. Ese tipo de plan es un crimen contra el Perú, un crimen contra la población, un crimen contra la ecología peruana, un crimen contra la infraestructura natural del Perú. Ese es el plan. Ahora, en varios países de la región, como ocurrió en El Salvador con la suspensión prolongada de derechos y garantías, la derecha tiende a restringir libertades cuando la economía y la seguridad se le escapan de las manos. Si el fujimorismo no da resultados pronto, ¿existe el riesgo real de cruzar la línea hacia un régimen dictatorial? Ya estamos en un régimen dictatorial en este momento. En este momento, el partido gobernante, que insisto en que es un conjunto de mafias, controla prácticamente todo el poder judicial, con muy pocas excepciones. Se está persiguiendo a los jueces que hicieron sentencias justas, se está persiguiendo y criminalizando a los fiscales. Las reuniones de los sindicatos y de los intelectuales y las conferencias tienen presencia de la policía. Estamos todos vigilados y el propio Congreso, dominado anteriormente por el fujimorismo, ha preparado leyes que permiten apresar, incluso matar al ejército y a la policía, poniendo las matanzas como delitos de función, en los cuales solamente pueden intervenir jueces militares y están prohibidos de intervenir jueces civiles. Con lo cual, pues ya tenemos una perfecta dictadura en curso en ese momento. Y lo único que falta es el anuncio de la señora Fujimori de que harán rastrillajes en los barrios populares de Lima. Ahora, Keiko Fujimori fue muy clara desde el primer día al manifestar que quería sumar al Perú al escudo de las Américas de Donald Trump. Quienes apoyan la medida dicen que esto nos dará inteligencia y tecnología militar contra el crimen organizado. Pero en la práctica, ¿cuál sería el costo que pagaría el Perú por alinearse a una estrategia militar diseñada íntegramente desde Washington? Un costo altísimo. Hay que tener en cuenta que el Perú ya es socio estratégico de la OTAN. Socio estratégico de la OTAN. Eso es antes del gobierno de la señora Fujimori. A eso se ha añadido, por supuesto, estar presente en el escudo de las Américas. Tenemos un embajador norteamericano totalmente intervencionista. El significado de esto es que, siendo en este momento la Unión Europea y los Estados Unidos promotores de guerras, sobre todo en Europa, y estando en curso todas las actividades de los monopolios dedicados a la guerra y a la muerte, por supuesto que los europeos no van a ir a la guerra. Quienes van a ir a la guerra y ya están yendo son los colombianos, los sudamericanos. Ya peruanos han estado hace años en la guerra de Irak. Algunos ya están en la guerra de Ucrania. Ya han muerto peruanos en la guerra de Ucrania. El plan maestro de los traficantes de guerra y de traficantes de muerte es que los chicos peruanos sean usados como carne de cañón en estas guerras que ellos tienen planeadas para los próximos años y en las que ya están. Para terminar, Keiko Fujimori ha presentado la inversión de $1.000 millones de Coca-Cola como el gran triunfo de su modelo económico. Sin embargo, detrás de este anuncio, preocupa el impacto sobre nuestro recurso más vital, nuestra agua. En la práctica, esto se traducirá
en empleo real y digno para los peruanos o simplemente en la explotación desmedida de nuestros recursos naturales? La Coca-Cola y la cerveza son parte de las más importantes industrias del Perú y usan cantidades de agua, ¿no? Entonces, en un país en el cual hay crisis de agua ya, Lima tiene más de 10 millones de habitantes y prácticamente no tiene fuentes de agua para los 10 millones. Solamente una parte de esos 10 millones goza del servicio de agua, pues esto es un atentado contra la vida de la gente. Y además todos sabemos que Coca-Cola es el primer agente promotor de la diabetes en todo el mundo. Entonces, en Perú tenemos un alto porcentaje de niños y de mujeres diabéticas.